Puestos en pie y abran sus Biblias en el último libro de la Biblia, libro de Apocalipsis, capítulo número 3. Triunfantes en Cristo, el lema de la iglesia, que es de la vigilia. Triunfantes en Cristo, 21 años. Nosotros hace poco, el mes pasado, estuvimos celebrando 25 años de predicación del Evangelio en San Marcos Lempa. No van a ser 21 años, no van a ser 23, no van a ser 30, no van a ser 40. Van a ser muchos años, hermanos, los que Dios le va a permitir estar predicando el Evangelio. Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Cuando lo tenga me contesta con un fuerte amén. Damos lectura a la palabra de Dios de la forma que está escrita. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por permitirnos predicar tu palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine mi mente, que tu Espíritu Santo ponga palabras en mi boca y sobre todo, edifica mi vida primeramente, Señor. Edifica mi vida a través de tu palabra, edifica la vida de cada uno de los que estamos presentes. Que esta noche, Señor, sea una noche diferente, que nos podamos ir, Señor, con un concepto muy diferente de lo que tú quieres de tu iglesia, de lo que tú quieres de tu pueblo. Te pido que bendiga, Señor, la iglesia de Tierra Blanca, a su pastor, todos sus líderes que hay trabajando, Señor, bendícele grande y poderosamente. Igualmente mis hermanos, Señor, también que los acompañan. A todos los que estamos reunidos, Señor, danos bendiciones y ayúdanos a entender esta palabra a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesucristo. Amén y amén. Escuchábamos, hermanos, cuando iniciábamos esta actividad o esta vigilia, cuando veníamos nosotros, estaba predicando el hermano acerca de Ebenezer, piedra de ayuda, hasta aquí nos ayudó Jehová. Luego escuchamos al otro hermano predicar acerca del amor de Dios, de la confianza, de la esperanza, de lo que uno debe depositar en Dios, hermano. Esta noche, hermanos, quiero meditar, hermanos, bajo un pequeño título: una iglesia viva, pero muerta. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Una iglesia viva, pero muerta. Le voy a resumir así brevemente un poco de la historia de la iglesia de Sardis. Si usted ha leído la Biblia, hermanos y hermanas, se escriben ciertas cartas a ciertas iglesias. Usted puede decir, bueno, ¿por qué le escribieron a 7 iglesias? ¿Que acaso no eran más iglesias en ese tiempo? Pero las 7 iglesias del Asia Menor eran como las centrales, hermanos, es decir, estaban muy cerca de distancia. Por ejemplo, ustedes aquí cerca tienen la iglesia Pentecostal Unida a 2 cuadras. Luego en la Noria tienen la iglesia Santación, Apóstoles y Profetas. Aquí arriba a 2 cuadras tienen la iglesia apostólica Fe en Jesús, la Fe en Jesús. Si vamos a este lado tienen la iglesia Elín, Apóstoles y Profetas, Asamblea de Dios, Israelitas. O sea, estamos en el mismo lugar, muchas iglesias. Entonces las iglesias del Asia Menor no había mucha distancia, es decir, de Sardis a la Odisea, de la Odisea a Sardis o a Éfeso, había una distancia entre 40 y 50 kilómetros. Para ese tiempo pues era bastante lejos, no tenían los transportes que ahora nosotros tenemos, no tenían carros, no tenían bicicletas, solo habían coches, solo había caminar y caminar. Entonces, hermanos, se le dice que escriba a la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis, o todas las 7 iglesias del Asia Menor, cada una de estas iglesias donde se encontraban ubicadas, habían fiestas paganas, habían diferentes tipos de fiestas paganas. Por ejemplo, en la iglesia de Sardis, muy cerca de la iglesia se le celebraba o se le rendía culto a una diosa pagana, es decir, a la diosa de la fertilidad. Las mujeres que no podían procrear o no podían tener hijos, iban a hacer ciertos rituales a esa diosa, y luego, hermanos, esa diosa les concedía salir embarazada, según su concepto, según su creencia. Lo que pasa, hermanos, es que Jesús siempre los conoce perfectamente a todos. Físicamente, o yo lo puedo estar viendo a usted, no sé dónde vive, no sé quién es,
No sé con qué propósito está esta noche aquí, no lo sé, pero Jesús sí lo sabe, hermano. Él sí lo sabe perfectamente, yo no lo sé. Entonces Jesús conocía muy bien la iglesia de Sardis y sabía que dentro de la iglesia de Sardis habían personas que se decían ser hijos de Dios, habían personas que se decían ser cristianos, habían personas que se subían a los púlpitos a predicar, habían personas que se subían a cantar, mi alma volará al son de la trompeta, mi alma volará. Había personas, hermanos, que salían a evangelizar, había personas que salían, hermanos, a orar por los enfermos, pero Jesús los conoce perfectamente. Y lo que pasaba en la iglesia de Sardis, que aparentemente era una iglesia viva. ¿Qué es una iglesia viva? Una iglesia que canta, una iglesia que predica, una iglesia que sale a evangelizar, una iglesia, hermanos, que ora por los enfermos, una iglesia que colabora, una iglesia, hermanos, que hace lo máximo para el Señor. Viva. La iglesia de Sardis, todas las personas alrededor miraban una iglesia viva, pero en realidad era una iglesia muerta. A través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, esta noche le voy a presentar ciertas realidades, hermanos, de una iglesia que aparentemente estaba viva, pero en realidad estaba muerta. ¿Qué lecciones nos puede dejar a nosotros la iglesia de Sardis? Muchas lecciones. No le voy a mencionar 10, no le voy a mencionar 15, 3 nada más. 3 lecciones muy importantes que nos deja la iglesia de Sardis. 3 cosas muy importantes para que nosotros no cometamos esos mismos errores. 3 cosas muy importantes para que nosotros, hermanos, no caigamos en la misma repetición de hacer ciertas cosas que para nosotros pueden estar bien, pero ante los ojos de Dios pueden estar mal. Número 1. Jesús conocía muy bien el corazón de la iglesia de Sardis. Dice el versículo 1 y el versículo 2 de su capítulo 3 de Apocalipsis. No cierre su Biblia, téngala abierta, por favor. Dice así, me voy a echar un trago, hermano, pero de agua. Dice el capítulo 3, versículo 1 y 2. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. La iglesia de Sardis, hermanos, para todos era una iglesia perfecta. Los hermanos eran excelentes, los hermanos colaboraban, los hermanos ofrendaban, los hermanos hacían muchas cosas. Pero Jesús conoce el corazón. Jesús conocía muy bien, hermanos, el corazón de la iglesia de Sardis. Los 7 espíritus de Dios, dice, los 7 espíritus de Dios, es decir, la plenitud de Dios, el conocimiento de Dios. Dios conocía muy bien cómo era la iglesia de Sardis, hermano. Dios conocía, hermanos, que espiritualmente era una iglesia muerta. Dios conocía muy bien que la iglesia de Sardis había dejado muchas cosas buenas para unirse a ciertas actividades paganas que no eran lícitas realizarlas o no eran lícitas hacerlas, hermanos. A todos les gusta ir a las fiestas, hermano. ¿A quién no le gusta ir a las ruedas, hermano? Cuando hay fiestas patronales. A todos les gusta, ¿sí o no? Yo siempre les digo a los hermanos en la iglesia, estamos en confianza, uno aquí puede deshogarse, hermano. Lo que se diga aquí queda en estas 4 paredes, no va a salir ahí para allá. Entonces, hermanos, la iglesia de Sardis tenía ese problema, pero Jesús le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo no lo conozco, pero el buen pastor sí lo conoce. Váyase a la Biblia, al Evangelio de San Juan, al capítulo 10 y al versículo número 14. El buen pastor sí los conoce, no el pastor Roberto, no mi persona, no los pastores que predicaron anteriormente, no los ministros, no los diáconos, no los servidores. Quien lo conoce perfectamente cómo es su condición espiritual se llama Jesucristo. Dice el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, el versículo 14. Yo soy el buen pastor. ¿Y qué? Conozco mis ovejas
y las mías me conocen. Jesús conocía muy bien el interior de la iglesia de Sardis. Jesús conocía que habían fallado. Jesús conocía que se habían desviado del camino. Jesús conocía muy bien que tenían ciertos problemas administrativos. Jesús conocía muy bien que la iglesia de Sardis había perdido, hermanos, el primer amor. Jesús conocía muy bien que a la iglesia de Sardis le faltaba algo. Jesús conocía muy bien que a la iglesia de Sardis, después de ser una buena iglesia, estaba a punto de fracasar. Después de ser una buena iglesia, estaba a punto, hermanos, de irse al abismo. Después de ser una gran iglesia, estaba a punto de echar a perder todo su trabajo. Hermanos y hermanas, no echemos a perder el trabajo de Jesús. No echemos a perder lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. 21 años, hermanos, en los cuales se han predicado el evangelio. 21 años que ha pasado un montón de pastores, un montón de predicadores, un montón de líderes que han hecho un excelente trabajo en la iglesia. No eche a perder ese trabajo. No lo eche a perder por cosas que no valen la pena. La iglesia de Sardis, hermanos, ¿por qué lo perdió? Porque se unieron a las ciertas actividades paganas que se celebraban muy cerca del templo, hermano. Todo es bonito, lo que hay, saliendo del portón, hermanos, para afuera, todo es bonito. Es que hay cosas excelentes, hermanos, cosas que llaman la curiosidad. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Eso dice la palabra de Dios, hermano. Entonces Jesús conocía muy bien, hermanos, Jesús conoce muy bien qué anda mal con cada uno de nosotros. ¿Dónde hemos fallado, hermano? ¿Dónde hemos fallado? ¿Dónde, hermanos, podemos recuperarlos? ¿Cuál es el problema con nosotros, hermanos? ¿Dónde le hemos fallado a Jesús? Y esa era la interrogante, hermanos, que Jesús le hacía a la iglesia de Sardis. Le decía, yo te conozco perfectamente, sé quién eres, sé cómo eres, sé cómo te vistes, sé tu carácter, sé todo de ti. El hermano Roberto, o los que somos líderes, nosotros no los conocemos, hermano. Solamente los días domingos, los días miércoles, o los días viernes, o los días que usted tiene culto en la iglesia. Solamente ese día estamos con ustedes. No conocemos sus actividades, no conocemos qué es lo que hacen, no conocemos si están al 100% para Jesús, no lo conocemos, pero Jesucristo sí, hermano. Jesucristo sí los conoce perfectamente. Entonces, hermanos, Jesús quiere que los levantemos. Jesús dice, o la Biblia, perdón, dice en Efesios capítulo 5, versículo 14, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. La iglesia de Sardis estaba muerta espiritualmente, pero Jesús los dice en esta noche, 18 de diciembre del 2020, 21 años de predicación del evangelio, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Ya es tiempo, hermanos, de mirar hacia adelante, ya es tiempo de renovar nuestra visión, ya es tiempo de no ser una iglesia como la iglesia de Sardis, ya es tiempo, hermanos, de llenarlos más y más del conocimiento de Dios. Ya es tiempo que entremos a la plenitud del Espíritu Santo. Ya es tiempo, hermanos, que empecemos a mejorar nuestras relaciones personales dentro de la iglesia. Ya es tiempo que seamos uno como Jesús quiere que seamos. En Usulután, hermanos, uno se siente amado. En las iglesias a veces no se siente amado uno. Usted va a Usulután, hermanos, por el centro ahí de la bomba, todo lo que es el centro, dobla al mercado y dobla al mercado del regional. ¿Qué va a querer, mi amor? Pase adelante, cariño. ¿Qué va a querer, precioso? Se siente amado uno, hermanos, bien amado, man. Mujeres jóvenes, mayores, todas las que están ahí lo tratan con cariño a uno, hermano, con amor, con aprecio, aunque sea solo este mes, porque de ahí, cuando usted les topa la venta, hermanos, le pegan una gran regañada. Pero, hermanos, se ha perdido eso en la iglesia. Se perdió en la iglesia de Sardis. Se perdió, hermanos, toda esa buena relación. Se perdió absolutamente todo en la iglesia de Sardis. Hermanos, ¿por qué no los tratamos con cariño? ¿Por qué no los tratamos como verdaderos hijos de Dios? ¿Por qué no los tratamos, hermanos, como verdaderos hermanos en Cristo? ¿Por qué no los tratamos, hermanos, como verdaderos personas que los amamos unos a nosotros? Jesús quiere eso, hermano. Jesús lo conoce muy bien. ¿Cuántos han tenido problemas en la iglesia con sus hermanos? Todos van. Todos, hermanos, tenemos problemas. Siempre hay un hermano en la iglesia que los cae mal.
Siempre un hermano o hermana que los cae mal. Siempre es eso, porque la hermana tal vez dijo algo que molestó a la otra hermana, o porque el hermano dijo algo que molestó al otro hermano. Siempre va a haber alguien que los cae mal en la iglesia. Levantémoslos. Sigamos adelante. Ya no es tiempo de vivir así. Si me caes bien, si me caes mal, o mira que esto aquí, que esto allá. Despiértate tú que duermes. Ya es tiempo que despertemos en el amor de Dios. Ya es tiempo que los empecemos a amar. Ya es tiempo, hermanos, que empecemos, hermanos, a pedir el poder de lo alto. Ya es tiempo, hermanos, que empecemos, hermanos, a buscar de Dios. Cuando una iglesia, hermanos, está viva, que la iglesia de Sardis empezó como una iglesia viva, pero terminó como una iglesia muerta. Cuando la iglesia o la verdadera iglesia de Jesucristo está viva, tiene poder de lo alto. Cuando la iglesia está viva, hay milagros. Cuando la iglesia está viva, hay amor dentro de nosotros. Cuando la iglesia está viva, hay paz. Cuando la iglesia está viva, hay gozo. Todo hay aquí, hermano. ¿Sí o no? Digan amén, hermanos, aunque sea. ¿Va? Todo eso, hermano, cuando una iglesia es viva, hermanos, hay un amor sincero. Cuando una iglesia es viva, hay milagros dentro de la iglesia. Pondrán manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Pero a veces, hermanos, yo me pongo la mano cuando me duele la cabeza, no sano. Me duelen los pies, me duele el estómago, me pongo las manos y nada que me sano, hermano, para nada. Lo falta mucho, hermano, lo falta mucho que mejorar. Lo falta mucho que buscar de Dios. Lo falta mucho, hermanos, para ser de veramente una iglesia viva al 100%. Yo no le estoy diciendo que es una iglesia muerta, no me lo vaya a malinterpretar. Pero los hace falta demasiado para llegar a ser una iglesia viva. Número 2, porque el tiempo ya avanza, ya van a ser las 12. Alégrense porque ya van a ser las 12. Número 2, Jesús es nuestro Dios, es un Dios de oportunidades. No es como nosotros somos malos, por naturaleza somos malos, pero Jesús es diferente. Número 2, Jesús llama a la iglesia de Sardis a estar vigilante. ¿Qué dice el versículo 3 del capítulo 3 de Apocalipsis? Jesús empieza, hermanos, en los primeros 2 versículos, Jesús empieza a sacar toda la realidad a la iglesia de Sardis, le empieza a hacer un examen espiritualmente, cómo estaba, se lo empieza a hacer. Pero en el versículo 3, Jesús le dice otra cosa muy interesante a la iglesia de Sardis. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Jesús le dice a la iglesia de Sardis, ustedes eran perfectamente bien en todo, pero tienen que arrepentirse de sus malas obras, tienen que arrepentirse de las cosas malas, de los malos pensamientos, tienen que arrepentirse de todo aquello o de todo aquello que los puede dañar nuestra vida espiritual. Jesús llama a la iglesia de Sardis a ser vigilante. Lo que estamos haciendo hoy aquí en esta noche, hermanos, ¿es para bien o es para mal? ¿Ah? Es para bien de nuestra vida, para bien de nuestro espíritu, para bien de todo, hermanos. Sé vigilante, le dice. La invitación está hecha. Y Jesús se la hizo en el capítulo 4 de Apocalipsis, en el versículo 1. Después de esto, miré, he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. La invitación ya está hecha, solo falta que ser vigilantes. Jesús en cualquier momento vendrá por nosotros como ladrón, dice. En diciembre abundan los ladrones, hermano. Y si uno no anda listo, los que trabajan o los que son empleados se quedan sin su aguinaldo. Se quedan absolutamente sin nada. El ladrón no le va a avisar, te voy a quitar tu dinero, te voy a quitar tu cartera o dame todo lo que traes. Lo mismo dice Jesús, sé vigilante, porque si no vendré sobre ti, sobre la iglesia, hablándole a la iglesia de Sardis, como ladrón en la noche, dice el Evangelio de San Mateo también. Entonces, hermanos, es tiempo de que no desmayemos.
Es tiempo de pelear la buena batalla de la fe. Es tiempo, hermanos, de proseguir adelante. Es tiempo de ser valientes. Todos se saben Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios irá contigo. ¿A dónde? A todos lados, hermano. En todo lugar, en todo momento, en todas las áreas de mi vida, ahí estará el Maestro. Hermanos, tenemos que ser vigilantes. Las profecías de la Biblia están así de cumplirse. El reloj profético de Dios ya está llegando a su límite. Falta poco, hermanos. Aunque lo sigan tildando de locos, aunque lo sigan tildando de todas las cosas que los quieran decir, está ya, hermanos, pronto se cumplirá el reloj profético de Dios y pronto la iglesia se irá con el Señor. Ya no se preocupe, hermanos, que tiene que pagar recibos de agua, recibos de luz. Ya no se preocupe que tiene que pagar sus préstamos en el banco. Pronto los iremos con el Señor. Solamente sigamos la recomendación que Jesús le hizo a la iglesia de Sardis. Sé vigilante. ¿Cómo podemos ser vigilantes, hermano? Haciendo estas actividades en la iglesia, orándole a Dios, congregándolos, viniendo o asistiendo a los cultos, cuando hay cultos aquí en la iglesia, hermano. Dándole lectura a la palabra de Dios, buscando de Dios, podemos ser vigilantes. Jesucristo está cerca, hermanos. Pronto, hermanos, los iremos con el Señor. Pronto estarán listas las bodas del Cordero. 7 años en el cielo, dice Apocalipsis. 7 años de fiesta. Una boda judía dura 7 días, hermanos, celebrada en Israel o en cualquier país judío. 7 días. Simbólicamente no van a ser 7 días, serán 7 años en los cuales estaremos con el Maestro de fiesta. Todos tienen sueño, ¿sí o no? Yo tengo sueño, hermano. Sería mentiroso si le dijera que no tengo sueño. Ya casi caigo en ese suelo ahí. Entonces, seamos vigilantes. Si no podemos ser capaces de soportar 6 horas, o sí, 6 horas y fracción, o 6, ni las 6 horas, ¿cómo vamos a aguantar en el cielo 7 años, hermano? ¿Se ha preguntado usted eso? Si a veces nosotros somos aburridos, no estamos tranquilos en las sillas, hermanos, que los estiramos, que aquí me duele aquí, que el que está cantando que no termina de cantar, que el que está predicando no le entiendo absolutamente nada, que el que va a pasar a orar menos le voy a entender. Seamos vigilantes. Si no seremos igual que la iglesia de Sardis, si no seremos igual que la iglesia de Sardis, hermano, perseveremos hasta el final. Todos hemos dicho, hermanos, y quizás podemos caer en la repetición, hermanos. Ha sido un año difícil para todos, hermanos, para las iglesias evangélicas, no solamente para los tabernáculos, sino para todas las iglesias evangélicas. Un año difícil. He platicado con muchos amigos pastores, hermanos. De 40 miembros que tenían en sus iglesias, solo llegan 20, hermano. O sea que los otros 20 ya se los llevó el Señor, solo los quedamos nosotros. Y así sucesivamente, hermano, en todas las iglesias. Uno tiene amigos y uno pregunta, mira cómo está en tu lugar, o cómo estás ahí, qué haces, cómo te va. Y todos los hermanos decimos lo mismo, la gente ya no quiere. O sea, las personas ya no quieren asistir a la iglesia. Y nosotros a veces como pastores podemos caer hasta mal, hermanos, y caemos mal con razón, va. Porque nuestra obligación es estarles motivando, hermanos, porque si yo no les motivo a ustedes en venir a la iglesia, si yo no les motivo a ustedes en congregarse, si yo no les motivo a ustedes tratar de vivir una vida pegada a lo que enseña la Biblia, ¿a quién se lo va a demandar Jesús cuando estemos en su presencia, hermano? ¿A usted o a mí? Al que dejó al frente, hermanos. Al que puso de líder, a ese le va a pedir Jesús más cuentas, hermano. Entonces nosotros por eso les decimos, congréguese, venga a la iglesia, no desmaye, sea vigilante, lo que le dijo Jesús a la iglesia de Sardis. Tengo 20 minutos, sí, 20. Entonces seamos vigilantes, hermano. Número 3, me va agarrando el hilo, va. Sí, más o menos, dígame. Jesús, hermanos, siempre dentro de generación en generación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre, hermano, han habido personas fieles. Siempre han habido personas que se han mantenido fieles a pesar de las pruebas, a pesar de las enfermedades, a pesar de los problemas económicos.
siempre están ahí, váyase a la Biblia, Apocalipsis capítulo 4. Jesús siempre, hermanos, o siempre vio Jesús en la iglesia de Sardis un remanente fiel. Dice el versículo 4 del capítulo número 3 de Apocalipsis, dice así. Se cree, no me lo cree a mí, pero lo que dice la historia y algunos comentaristas, que la iglesia de Sardis tenía entre 70 a 80 miembros, o sea, personas que se congregaban en la iglesia de Sardis, es lo que se cree. Posiblemente habían más, hermanos, pero se sacan algunas hipótesis y se llega a la conclusión de que posiblemente se componía de entre 70 a 80 personas. Dice el versículo 4, pero tienes unas pocas personas, ¿a dónde, hermanos? En Sardis, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Cuando empezamos, hermano, todo esto estaba lleno. Bueno, yo vi bastante gente sentada en todas esas sillas, hermano. Un montón de gente que vi ahí sentada. Pero los demás brillan por su ausencia. Los demás se fueron, hermano. Pero, ¿qué dice Jesús? ¿Qué le dice Jesús a la iglesia de Sardis? Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Hermanos y hermanas, queridos y amados, y todo lo que pueda ser o terminar en amado. En la iglesia de Sardis, hermanos, habían fiestas paganas. Se le celebraba la diosa Hera. La diosa Hera era una, digamos, una deidad romana, muchos dioses, y le celebraban cierta fiesta. La carne siempre lo llama a hacer ciertas cosas, ¿no? Siempre, hermano, lo dice, mira, vamos allá, vamos a hacer lo otro. Y había gente, hermanos, en la iglesia de Sardis que se dejaba influenciar y decían, vamos allá si el pastor no se va a dar cuenta. Si el pastor allá vive en San Salvador y yo vivo aquí en Tierra Blanca, ¿cómo se va a dar cuenta? Si no se va a enterar. Si el pastor vive en San Marcos Lempa y yo vivo en Tierra Blanca, mucho menos va a saber qué es lo que voy a hacer. Y la gente empezó, hermanos, a contaminarse, empezaron, hermanos, a asistir a ciertas actividades paganas que tenían los romanos y empezaron a contaminarse. El pastor no se iba a dar cuenta, correcto. Pero ¿qué dice en los versículos primeros? Jesús conoce perfectamente cómo somos nosotros. Y empezaron, hermanos, a contaminarse, a tal grado, hermanos, que la iglesia, hermanos, les dije al principio que tenía como 80, 70 miembros. A tal grado, hermanos, que llegó un tiempo, hermanos, que después de tener 80 personas congregadas, solamente quedaron como 20 o 30. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura. Cuando hay vigilias, cuando hay cultos de acción de gracia, cuando hay cumpleaños en las iglesias, cuando hay cualquier otra celebración en la iglesia, uno busca la ropa más bonita para ponerse, ¿sí o no? Y ni que no esté manchada nada, hermanos, y que esté todo perfecto. Trae su ropa más bonita a la iglesia. ¿Cómo está nuestra vestidura interior, hermano? La que yo no veo, ni usted la ve, pero Jesús sí la ve. ¿Cómo la tendremos, hermano? No han manchado, dijo Jesús, no han manchado sus vestiduras. Aquellos que se mantuvieron fieles, aquellos que no se doblegaron a adaptarse a las actividades paganas, aquellos hermanos que no se doblegaron. 21 años de predicación del evangelio. ¿Cuántas personas han pasado por aquí, hermanos, que han permanecido fieles y ahora están, quizás algunos están vivos, otros quizás el Señor ya los llamó a su presencia, pero se mantuvieron fieles, hermano, se mantuvieron con convicción, se mantuvieron, hermanos, en su fe, que su fe no decayera, hermanos, de no manchar su vestidura. Pero dice, unas pocas personas que no se han contaminado, que se guardaron para el Señor. Solo le voy a dar la cita bíblica, no la vamos a leer por cuestión de tiempo. Daniel capítulo 1, versículo 8, Daniel capítulo 3, versículo 17. En los dos capítulos, hermanos, se relata, por ejemplo, en el capítulo 1 del libro de Daniel, todos recordemos, hermanos, que los babilónicos capturaron a todos los hebreos y todo eso, hermano. Lo llevaron a la ciudad. Babilonia hoy en este tiempo, Babilonia representa el mundo.
Entonces había ciertas actividades en Babilonia que las tenían que hacer todas las personas que vivían en ese lugar, porque si no las hacían, hermanos, el rey los mandaba a matar, o si no el rey los metía preso. Llevaron, hermanos, a estas personas ante el rey, hermanos, Daniel, fue Daniel, y luego fueron los tres hebreos, hermanos Sadrach, Mesach y Abednego. Y empezaron a celebrar, el rey empezó a celebrar, el rey Nabucodonosor empezó a celebrar una fiesta. ¿La comida es mala, sí o no, hermano? ¿Sí o no es mala la comida? Ustedes leen la Biblia, ¿va? ¿Sí o no la leen? La comida, hermanos, que tenía el rey no era mala si era comida, pues. Pero el problema que toda esa comida o toda esa bebida era como un sacrificio a los dioses babilónicos. Y Daniel le dice al rey: no puedo, rey, comer esto. Yo sé que se ve bueno, yo sé que me encanta todo lo que se ve ahí, pero no puedo, porque son cosas sacrificadas, son cosas, una celebración a tus dioses, a tu creencia, a lo que tú crees. No puedo, convicción, hermano. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura. Vamos al capítulo 3 de Daniel, el caso de los tres hebreos, lo mismo. Está, hermanos, la imagen de Nabucodonosor, y la ve todas las personas. A las 3 de la tarde todos tienen que arrodillarse y rendirle pleitesía o tributo. Se tocó, hermanos, la trompeta, todos tienen que rendirle pleitesía a la imagen del rey Nabucodonosor. 3 personas, dice la Biblia, o 3 jóvenes no lo hicieron, porque lo mismo que le dijo Daniel: no puedo, porque nosotros solamente podemos doblegarlos ante el verdadero Dios de Israel, ante el verdadero Dios que nos ha libertado, ante el verdadero Dios que nos ha dado la vida. No podemos, rey. Lo siento mucho, van a ir al horno de fuego. Milagrosamente, hermanos, igual se salvan pocas personas, siempre hay un remanente. A través de la historia, hermanos, o toda la Biblia, siempre ha habido un pueblo fiel que andará con el maestro. Siempre ha habido un pueblo fiel que no mancha sus vestiduras. Siempre ha habido un pueblo fiel que no se doblega. Siempre ha habido un pueblo fiel que, a pesar de las circunstancias que podemos estar viviendo a nuestro alrededor, a pesar, hermanos, que nuestros vecinos o nuestros amigos nos digan que no estamos haciendo nada, que estamos perdiendo el tiempo dentro de la iglesia, siempre hay un pueblo fiel. ¿Y qué es lo mejor que promete la Biblia, hermano? Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿Y andarán con quién, hermanos? Con el pastor Roberto, dice la Biblia, va. No dice así. Andarán conmigo en vestiduras blancas. Las bodas, hay que ir de gala, hermanos. Hay que ir de blanco. ¿Y quién va a ser? Ahí va a estar el maestro esperándolos. No manchemos nuestras vestiduras. ¿Cómo podemos manchar nuestras vestiduras, hermano? Cuando nosotros somos hipócritas, cuando nosotros somos falsos, cuando nosotros no hay un verdadero amor hacia nuestro maestro, cuando nosotros, hermano, no valoramos el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, cuando nosotros, hermanos, los doblegamos por cualquier cosa, cuando nosotros dejamos de asistir a la iglesia porque el hermano me miró mal, o porque el hermano no me dio la mano, o porque la hermana no me dio la mano. Cuando nosotros, hermanos, cualquier cosa los mueve. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura. Iglesia, no se doblegue, siga adelante, como dice la alabanza. Iglesia, pongamos la mirada en las cosas de arriba, dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Si hemos resucitado con Cristo, pongamos la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Las de la tierra perecen, las de la tierra se acaban, pero las que están arriba no se acaban. Seamos fieles, hermanos, al maestro. El mundo, hermanos, está de fiesta. Hemos pasado un proceso muy trágico, hermanos. Muchas personas se han ido, hermanos. Quizás amigos, quizás familiares se han ido. Las personas deberían de estar agradecidas con Dios porque están vivos, pero el mundo está de fiesta. Bailes por todos lados, hermano. En la iglesia, poquita gente. Hace 4 días atrás, 4 o 5 días atrás, estaban celebrando aquí en el campo de Tierra Blanca una fiesta a reventar, hermanos. A reventar. $7 valía la entrada, por si lo quieres saber. 7 pesitos, hermanos, la entrada.
Pero mire la gente, ahí sí, hermanos, todo full, lleno de personas. Aquí en la iglesia, hermano, nada. Hermano, ¿va a ir a la iglesia hoy? Tal vez, si puedo. Hermana, ¿va a ir a la iglesia? Voy a ver, voy a hacer el esfuerzo. Hermano, seamos vigilantes. Como ladrón en la noche vendrá nuestro maestro por nosotros. Seamos vigilantes, guardemos lo que Jesús quiere, hermano. Seámosle fieles al maestro. El mundo, hermanos, puede ofrecernos lo mejor a todos nosotros. Al igual que se lo ofreció a la iglesia de Sardis. Muchos lo aceptaron, otros se mantuvieron fieles a Jesús, porque sabían que las bendiciones que Dios les iba a dar eran mejores. Hasta este día, hermanos, ya a punto de finalizar el año 2020, casi 6 meses que pasamos en nuestras casas, encerrados, Dios nos los dejó, hermano. Siempre comimos, hermano. Siempre tuvimos alimentos en nuestras mesas. Siempre Dios dio lo necesario para pagar nuestras deudas. Siempre Dios dio, hermanos, todo lo necesario para que usted le diera comida a sus hijos, a sus nietos, a todo el mundo. Siempre Dios dio esa bendición, porque usted se ha mantenido fiel al maestro. Pocas personas, le dijo Jesús a la iglesia de Sardis, pero son fieles. Y dice el versículo 5, ya para ir avanzando, porque el reloj vacía, van a ser las 12. Siempre hay premios, hermano. Yo creía, fíjese que yo veía este montón de cajas aquí, hermano. Y yo dije, quizás a cada predicador le van a regalar una, decía yo. Pero están vacías, hermano. No tienen nada. Miren cuántas cajas hay y otras colgadas hay. No hay premios, no hay absolutamente nada. Pero Jesús sí los da premios. Dice el versículo 5. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Si usted le quiere votar la teoría a los que creen que la salvación se pierde, solo dígale que su nombre no puede ser borrado del libro de la vida. Así de sencillo, hermano. Dice la Biblia, al que venciere, dice, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de ¿qué? Delante de la iglesia, no, delante, dice, de mi Padre, y no solamente del Padre, delante de sus ángeles. ¿Cuántos ángeles hay en el cielo, hermano? ¿Se ha puesto a preguntar eso? ¿Se ha preguntado usted eso? Millares y millares y millares, o millones y millones y millones de ángeles en el cielo, hermano. Millones de ángeles. Y vamos a incluir ya en este tiempo a la iglesia que va a estar allá arriba también. Delante, como dicen, delante de ese montón de gente, delante de esa gran multitud, Jesús dirá, Roberto, ¿cómo es su apellido, hermano? ¿Ah? Flores. Roberto Flores, hermana Beatriz, hermana Luján, hermana Susana, hermano Lolo, hermana Tomasa, hermana Miriam, y así sucesivamente. Dios lo confesará en público, el nombre, hermanos, su nombre, delante de todos sus ángeles, y no solo de sus ángeles, sino de su Padre. ¿Vale la pena sufrir por Cristo? Vale la pena, hermano. Jesús paga bien. Jesús paga excelentemente bien. Entonces, hermanos, la iglesia de Sardis sí tuvo oportunidad, claro que tuvo oportunidad. Jesús les dice, yo sé que ustedes han fallado y todo, han hecho cosas malas, pero yo no los voy a condenar por eso. Arrepiéntanse, les dice, de todo lo malo que han hecho, arrepiéntanse de todo aquello que dañó su vida espiritual, y vamos a volver a ser como éramos al principio. ¿Dónde los hemos quedado, hermanos? Quizás ya no canta 2 alabanzas, solamente canta 1. Quizás empezó cantando 4 o 5 alabanzas y así sucesivamente fue bajando su número. Retome, hermano, donde se quedó o donde los quedamos como iglesia. Hay que retomar ese camino y ser vencedores, como lo dice la Biblia, porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo confesará nuestro nombre delante de todos sus ángeles, y no solamente delante de sus ángeles, sino también de su Padre. Entonces, 21 años de predicación del Evangelio.
21 años en los que hemos sido triunfantes en Cristo Jesús, en los que hemos sido victoriosos en Cristo Jesús. Bendiciones para todos ustedes en esta hermosa noche, hermano. Dios me les bendiga a todos. Oramos a Dios. Buen Dios y Padre celestial que estás en los cielos en esta hora, Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por habernos permitido predicar tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas que podemos, Señor, recuperar esas cosas que hemos perdido, que podemos, Señor, volver a tener ese amor sincero hacia ti. Te pido, Padre celestial, que bendigas a cada uno de mis hermanos que están presentes, que nos ayudes, que nos fortalezca. Bendice, Señor, la iglesia de Tierra Blanca, Señor. Esperamos, Señor, el próximo año estar también, Señor, en este lugar, dándote la honra, dándote la gloria. Gracias, Señor, porque tú prometiste, Señor, que los llevarás contigo, que estaremos en tu presencia, que estaremos vestidos de blanco y que no borrarás nuestro nombre del libro de la vida, sino que lo vas a confesar delante de todos tus ángeles y delante de tu Padre, Señor. Gracias por todas esas infinitas bendiciones que nos das cada día, Señor. Por eso te amamos y por eso, Señor, estamos profundamente agradecidos, Señor, contigo. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.